Muy buenas tardes, muy buenos días o buenos medios días, depende del país en que nos escuchen, como siempre decimos, porque este programa del Padre Inocencio Llamas, pues lo siguen desde toda Iberoamérica y por tanto, bienvenidos todos. Buenas tardes, buenos días, Padre Inocencio. Bueno, donde estoy yo, buenos días, pero buenas tardes a todos. Un abrazo. Pues eso, pues hoy el Padre Inocencio Llamas, como habéis visto, el cartel nos tiene preparado un tema que a veces no es evidente, pero otras muchas veces pasa sin darnos cuenta y está en nuestras vidas sin darnos cuenta y poco a poco va atacando nuestra alma y son los peligros de la nueva era. ¿Es así, padre? Así es, Jordi, y así es, queridos amigos. Mucho Pues peligro, entonces graves cuando peligros quiera. para la humanidad. Sí, sí, Pues cuando quiera empezamos con una oración y ya estamos atentos. enseguida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Todos los ángeles y santos de Dios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, un saludo cariñoso, fraternal, alegre, lleno de esperanza. Que el Señor nos da un día más de vida y queremos agradecerle al Señor. Nuestra vida debe transcurrir siempre en agradecimiento a Dios por cada beneficio, agradecerle la creación, casa provisional que ha preparado para nosotros, el don de la vida, y luego como creyentes el don de la gracia que vale más que la vida, el don de la familia, el don del techo que nos cubre, el don de la comida cada día, el don del sol, el don de la luna, el don de la Eucaristía, el don de Medjugorje, en fin, cada detalle. Nuestra vida, no hay un solo segundo sin que Dios nos ame. No hay ni un segundo sin que el Señor tenga realmente propósitos de bendecirnos a nosotros. Por eso comenzamos siempre agradeciéndole al Señor nuestro Dios. Vamos a hablar hoy sobre los peligros de la nueva era, en inglés New Age. La nueva era es una especie de red que está por el mundo entero. Quisiéramos explicar un poquito qué es la nueva era, porque aquí en los que nos escuchan pues hay de todo un poquito, ¿verdad? Entonces queremos dar algunas nociones fundamentales, sencillas, de lo que es la nueva era, para que esto nos pueda ayudar un poquito. La nueva era es digamos, una tendencia, no solo una tendencia, sino una actitud de un grupo de personas que quiere realmente que haya un cambio en la humanidad, pero a su manera, o sea, rompiendo, deshaciendo, eliminando los valores que hay en la cultura, en las religiones, en la moral, en la manera de pensar, en fin. Y llaman a ese cambio la era del acuario, o sea, la era del acuario. Eh, el acuario esa era del acuario es una especie de mito astrológico. Y ellos se basan en la astrología. Es importante que toquemos esto. Fíjense que ya el libro del Deuteronomio en el capítulo 18 dice que es una abominación la astrología.
Astrología es algo muy, muy antiguo. Tenemos que diferenciar la astrología de la astronomía. Y si quieren también de la gastronomía, ¿no? Bueno, la astrología no es ninguna ciencia, ¿ok? La astronomía es una ciencia. La astrología, la nueva era, tiene unos antecedentes en el esoterismo. Ahora vamos a decir qué es la palabra, qué significa esoterismo. Esoterismo significa lo que está reservado, lo que está oculto, lo que es impenetrable. Ya les advierto que el que está en el esoterismo reinando es el demonio. O sea, él es el rey de lo oculto. Jesús hablaba con sencillez, hablaba con claridad. Evidentemente hablaba como con la luz, las verdades auténticas. El demonio utiliza ese reino del esoterismo, de lo impenetrable, que descubre conocimientos que según los que creen en esto, solo algunos lo conocen, ¿verdad? Entonces la astrología es una de las mal llamadas artes esotéricas. Tiene entre sus antecedentes la idea de un gran año cósmico que correspondería a los 12 signos del zodíaco, el eje ideal de la Tierra, según otros, o del Sol también. Un año cósmico duraría 26.268 años y un mes cósmico no, cósmico, alrededor de 2.100 años, el cual es el tiempo que trata un signo del zodíaco en recorrer dicho eje. Eso sería una era, según los que creen en la astrología. Ya les advierto que nosotros no creemos en la astrología. Y el zodíaco es una faja de medición ideal. Ideal no porque es lo mejor, sino que es ideada por el ser humano, es de idea, no es objetiva, no es científica, es algo nada más de la mente y proyectada para calcular el curso del Sol y de los planetas. Eso es el zodíaco. La gente entiende un poco de lo del zodíaco por los signos del zodíaco, ¿verdad? Que mucha gente cree en eso y le pregunta a uno de qué signo eres tú, de acuerdo al mes en que nació. Ah, yo soy Piscis, yo soy Leo, yo soy Libra, yo soy qué sé yo. Cuando le preguntan de qué signo es usted, diga, yo no creo en los signos del zodíaco. Mi signo es Cristo. Mi signo es la cruz de Cristo, expresión del amor. Y se le da una pequeña enseñanza. Es un círculo imaginario alrededor de la elíptica del viaje anual de la Tierra, alrededor del Sol. Está artificialmente dividido en 12 signos que reciben el nombre a partir de las 12 constelaciones. Eso es importante decirlo porque tenemos que explicar algo. Ya les dije, los astrónomos no creen en la astrología, ¿ok? Los astrónomos son científicos, porque la astronomía es una interpretación subjetiva que no está basada en la ciencia, sino en una creencia también subjetiva y tampoco es una revelación como la revelación de la Sagrada Escritura es parte de la Biblia. Les voy a contar algo, voy a dar una cita nada más. La doctora Jacqueline Mitton de la Sociedad Astronómica de Londres, ya el 21 de enero de 1995, declaró que los datos de los signos del zodíaco son erróneos, pues no existen solamente 12 constelaciones, como siempre han predicho los astrólogos, sino 13. Después de este año descubrieron que hay más de 13. ¿Okay? Pero esto es la doctora Jacqueline Mitton, que es de la Sociedad Astronómica de Londres. Una gran seriedad. De tal manera que, mire, las fechas y los signos de nacimiento de los que tantos inocentes son esclavos difieren de lo que se escriben en los horóscopos. Lo que pasa es que eso no lo quieren reconocer los astrólogos porque se le caería todo el tinglado de todo lo que han creído siempre. Antes de que todas las fechas tradicionales del esoterismo
eh, bueno, aparte de eso, antes no, son todas falsas, pues el Sol no pasa a través de 12 constelaciones, sino más de 13. Entonces, son configuraciones designadas arbitrariamente. Si fueran 13 las constelaciones, según esta doctora astrónoma, entonces lo que le han dicho a usted de que usted es de tal signo estaría totalmente equivocado. Cada uno sería del signo anterior a lo que le han dicho, o sea que todos los horóscopos, toda esa serie de cosas que todo es, pues evidentemente mentira, pues está demostrado desde el punto de vista de la astronomía, pero además son más. Entonces, esto es claro porque es importante. Hay mucha gente que no sale de la casa sin leer el horóscopo. El horóscopo está basado en esta mentira. Y entonces, nuestra vida no la guían los astros, nuestra guía la vida, la guía el Espíritu Santo y la guía también con nuestra colaboración, porque Él respeta nuestra libertad. La gente cree en los astrólogos que la vida de acuerdo a cuando naciste, esa fecha, entonces del signo que eres, te pareces a fulano, te va a suceder esto, lo otro. Y eso no es cierto. Entonces, estar basado en una mentira es realmente terrible, porque la verdad nos hace libres. Mira, entonces, la astrología es anticientífica y una rama de la industria del entretenimiento, afirma esta doctora Mitton. Dicha industria está llenando los bolsillos de más de 4 individuos que se sirven de la credulidad del pueblo. Así que, querido hermano, si tú creías en la astrología, no leas más el horóscopo, no creas más en esto, porque ese no es el plan del Señor. Nosotros creemos en la revelación de Dios solemne y en la revelación que está en la Biblia y en la tradición de la iglesia. Creo que eso es importante. Voy a leer una descripción de la nueva era de alguien que está en la nueva era. Pero claro, lo que voy a leer ahora no es lo que yo creo, es lo que cree este autor. Es de un artículo de periódico que saqué ya hace tiempo, ¿no? Se escribe un artículo de una persona que cree en la nueva era y la propicia. Ahí se puede observar la sutileza con que fue escrito y cómo suena bien al oído. Sus argumentos pueden llegar a convencer a personas de escaso discernimiento espiritual. Aquí empieza, abro comillas. Para poder comprender los movimientos de la nueva era en su real y verdadera dimensión, es necesario primero definir lo que es la era acuariana. Se trata de un nuevo ciclo astrológico que conocerá y experimentará la humanidad, donde en la medida en que se adentre en ese ciclo, ésta se renovará y liberará mental y espiritualmente. Serán tiempos de gran apertura mental y conciencial. Es donde la humanidad en su largo periplo evolutivo ampliará su visión e ideas respecto a su origen divino, su rol cósmico y su misión en la vida. De igual forma, en relación a las creencias religiosas y el vínculo con su hacedor, con la naturaleza y con el prójimo. La era del Acuario será una era de liberación del pensamiento y habrá una gran ampliación de conciencia. El hombre se hará universal en el verdadero sentido de la palabra. Bueno, continúa el, el artículo, ¿verdad? Explican ahí también la rotación, como la Tierra da una rotación sobre sí misma cada 24 horas, después una transición elíptica alrededor del Sol, 365 días, y una de cabeceo o bamboleo sobre su propio eje, y ahí donde hablan de la procesión equinoccial. Perdonen que utilice algunas palabras de estas que dirán algunos, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, según los que creen en la nueva era, pues cada mes eh, cósmico son 2160 años. Entonces, ya la humanidad habría pasado por 6 eras. La era de Leo, la era del Cáncer, la era del Géminis, la era del Tauro, la era del Aries, la era del Piscis, que dicen que sería la era de Jesucristo, que viene representado como un pez también cuando eran perseguidos los cristianos, ¿verdad? Y que ahora, pues, viene la era del Acuario.
Cuando no hay seguridad, dicen algunos ya comenzó, otros dicen dentro de 150 años, otros dentro de 160 años. Entonces nos quieren decir que esta era va a ser la era mejor de la historia. Entonces nos presentan, que es lo que atrae, que va a ser la era de la paz, la era de la hermandad universal, la era ecológica, la era del feminismo, la era de la libertad, la era del progreso. Entonces, claro, cuando uno escucha esas especies de promesas, dice, oye, pues qué bueno debe ser esa era, debe ser realmente maravillosa. Y a mí me gusta mucho decir que es peor media mentira que una mentira completa. O cuando hay una media verdad, ¿verdad? Hay media mentira. Entonces, por la media mentira, esa media verdad cae y la persona cae en el error. Es como un pescado que no ve la verdad, que es el anzuelo, ¿verdad? O la media mentira, que es el anzuelo, y solo la media verdad, que es el cebo, y entonces pica, muerde y cae muerto. Entonces la nueva era es así, le presenta a uno porciones pequeñas de verdad y luego una gran mentira. Entonces, por las porciones de verdad, la gente se alucina. Incluso es una especie de buffet, porque escoge pedacitos de las creencias de todos los tiempos, lo que a ellos les interesa, para luego llegar a la conclusión. Entonces, es una mezcla de un montón de creencias de los siglos. Luego les voy a hablar, por ejemplo, del panteísmo. El panteísmo es una creencia filosófica de hace muchos siglos, ¿verdad? Y evidentemente ellos se basan en esto. Y en otras, por ejemplo, muy de Oriente, la reencarnación. Entonces ellos escogen de todas esa serie de cosas porciones y luego presentan, ya digo, una especie de buffet para que nosotros podamos caer en todo ese mundo. Si la nueva era no es una religión, no es una filosofía, no es una ciencia, es como una nebulosa que contiene esoterismo, ocultismo, pensamiento místico, mágico, con respecto a los secretos de la vida y una pizca de cristianismo para atraer a los cristianos, todo revuelto con ideas que proceden de la astrofísica. Perdón, le pido de nuevo disculpa porque hay algunos argumentos aquí que pues son poco populares, pero es para que entendamos de dónde surge esta nueva era, que ya estuvo del ocultismo, incluso empieza finales del siglo XIX y sobre todo pues del siglo XX. Estuvo oculto su plan hasta el año más o menos 1975, en que luego se ha publicado y bueno, se está extendiendo como una red ya en el mundo de hoy, sobre todo en el cine, en la farándula, en toda esta serie de corrientes nuevas, las ideologías nuevas que están pululando realmente sobre toda la faz de la tierra. Es un clamor general el que quieren suprimir barreras raciales, culturales, políticas, geográficas, lingüísticas, religiosas, de toda índole, para que las diferentes corrientes del pensamiento humano puedan centralizarse y que haya una unidad, fíjese. Ellos quieren sobre todo terminar con tres grandes religiones. ¿Cuáles son tres grandes religiones monoteístas? La religión cristiana, la religión musulmana y la religión judía. Entonces le hacen fundamentalmente la guerra a estas tres religiones. Monoteístas son que creen en un solo Dios. Y ellos se basan mucho, van hacia el hinduismo, porque el hinduismo es una religión oriental que cree en muchos dioses, politeísta, o sea, cree que cada persona, si se va perfeccionando, pues puede llegar o a ser un maestro ascendido o a ser una especie de divinidad. Entonces, serían pues demasiados dioses. Y claro, si hablamos de que queremos en un solo Dios, sea Alá en la parte musulmán, Yahvé en la parte judía o
la Santísima Trinidad para nosotros, de la cual luego Jesucristo se hace hombre, evidentemente, pues es como un obstáculo para que se extienda esta nueva era. Ellos ofrecen un montón de cosas y voy a ver cómo resumo todo porque tengo tantas cosas. Tengo en las manos un libro que escribí hace unos años que se llama Jugando a ser dioses, la nueva era. Y aquí les quiero decir lo siguiente: la nueva era viene a decir que nosotros, los seres humanos, somos dioses. Pero para que seamos dioses, tenemos que tener una conciencia de que somos dioses y que hay que dar un salto de conciencia para darnos cuenta de que somos dioses y que todo va a estar en nuestra mente. Todo va a depender, como somos dioses, de lo que nosotros realmente decidamos en nuestra mente. O sea, no hay nada objetivo, sino que la mente nuestra va a decidir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verde, lo que es blanco, lo que es negro. En fin, va a decidir nuestra propia mente. Y ese ya ustedes ahí el problema que viene. Y a la gente le encanta el poder mental, porque claro, el poder mental nos hace sentir a nosotros como que somos grandes, que somos superiores, que todo lo podemos. Entonces se basa mucho también en lo que es la meditación trascendental, lo que es el control mental. Evidentemente la mente es un don de Dios, pero cuando nosotros colocamos la mente en el primer lugar, no la sometemos al Espíritu Santo y queremos tener la fuerza que no podemos tener, entonces nosotros caemos en la tentación de Adán y Eva. ¿Cuál fue la tentación de Adán y Eva? Serán como dioses. Por eso el libro que escribí tiene ese título, Jugando a ser dioses. Porque New Age, la nueva era, quiere llevarnos a nosotros a pensar, a creer que nosotros somos dioses. Es interesante esto porque es la tentación del demonio durante todos los siglos. Entonces, si nosotros nos creemos dioses, ¿y Dios quién es? Además, si nacimos antes de ayer y pasado mañana nuestro cuerpo se volverá polvo. ¿Cómo es la estupidez tan grande de que nosotros somos dioses? Claro, ellos hablan de la reencarnación también, de lo cual voy a hablar dentro de unos segundos. Ellos se basan sobre todo, voy a poner unos principios en los cuales se basan, una especie de columnas. Una es el holismo. Holismo es una teoría que señala que toda la realidad es orgánicamente una, o sea, toda la realidad es una sola, no hay diferencia. Y van a ver luego la siguiente. Entonces, Dios es lo mismo que yo, las flores es lo mismo que yo, todo es uno, una sola cosa, ¿verdad? Hay una porción de verdad de que hay una unidad, verdad, en la creación que Dios ha hecho, pero no al punto que ellos llegan. Segundo, de lo cual ya se lo nombré, el panteísmo. ¿Qué significa panteísmo? La palabra viene del griego, ¿no? Pan, pasa pan, es todo. Y teísmo, pues, es Dios. Significa que todo es Dios. O sea, eso significa panteísmo. Vamos a ver. Cuando ellos creen que todo es Dios, pues piensan, el sol es Dios, la luna es Dios, las estrellas son Dios, el agua es Dios, la tierra es Dios, usted es Dios, yo soy Dios, Machu Picchu es Dios. O sea, piensan que todo es Dios. Una cucaracha es Dios, una vaca es Dios, todo es Dios. O sea, es un disparate tan grande no diferenciar entre el creador, el Dios vivo, verdadero, y la criatura. Y claro, ellos, de esto sí han oído hablar ustedes mucho, creen que todo el mundo es energía y que Dios es energía. Por eso la gente hoy habla mucho de energías. Bueno, pudiéramos decir que es ciertamente casi como sinónimo de fuerza, pero a mí no me gusta en mi vocabulario usar la palabra energía porque lo utiliza mucho lo de la nueva era. No voy a decir Dios es mi energía, no. Dios es mi fuerza.
para diferenciarnos un poquito de eso. Y quiero aclarar lo siguiente. Evidentemente, siempre hay porciones de verdad. El ser humano tiene energías. Bueno, hay una energía biológica y también en el mundo hay una energía química, hay una energía física que se estudia también en esa asignatura de la física. Eso es cierto. Pero cuando ellos hablan de que todo es energía, no se refieren a estas tres energías que yo he nombrado, sino a una energía superior como mágica, como con un carácter infinito que no existe. Esa energía no existe. Entonces pensar que una cuchara es esa energía, que un cepillo de dientes es esa energía, que una ropa es esa energía, y que entonces, como es Dios también, yo tengo que absorber esa energía poniéndome en positivo, qué sé yo, delante del sol. Yo me acuerdo que cuando tuve la gracia de ir a Machu Picchu, que es una de las maravillas del mundo, pues veía algunas personas que se colocaban en posición de loto frente a una roca y trataban de absorber la energía de Machu Picchu, ¿verdad? De los indígenas que habían vivido ahí. Y a mí por un lado, me veía lo ridículo, pero tengo que respetar a la gente, ¿verdad? Nunca debemos juzgar a nadie, pero decía, y pensar que Jesucristo es el infinito que se ha hecho hombre y que el poder infinito es el Espíritu Santo. Y ahora vienen a pensar que Dios es una energía, o sea, no un ser personal, ¿verdad? No es Padre, no es Hijo, no es Espíritu Santo, no es un ser personal, según ellos, es una energía. Ahora, vean el peligro que hay en esto. Si tocamos ahora el tema ya de la conferencia, el riesgo, los peligros de la nueva era. Porque el ser humano, en el fondo, es también lo que cree. Entonces, si yo creo una serie de cosas que no son verdad, aunque sean bonitas algunas de ellas, pues estoy en un error tan grande. Tengo la base de mi vida sobre arena y se va a desmoronar. Y evidentemente correré el riesgo de perder hasta mi vida eterna, porque no voy a creer en el Dios verdadero. Voy a rechazar el Dios auténtico. Diremos luego algún detallito más también sobre esto, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, Shirley MacLaine, cada alma es nuestro propio Dios. Jamás debes adorar a nadie ni a nada, sino a ti mismo. Dice que qué egoísmo, qué soberbia, ¿no? Eso está escrito en un libro que se llama La conspiración del Acuario, muy famoso el libro, ¿no? Y queridos hermanos, de ahí vienen luego unas cosas muy concretas. Hay gente que lleva de moda cristales porque cree que esos cristales les transmiten una energía, ¿verdad? Para protegerse. O pirámides, ¿verdad? O las pirámides, entonces creen que las pirámides van a tener una energía. O se colocan, como les decía, delante de una roca para absorber la energía. Y hacen ídolos de todas esas cosas porque le dan una fuerza que no reconocen o quieren que reconocer una fuerza que no tienen, como si eso les va a salvar de la mala suerte, del mal de ojo, de qué sé yo, de un trabajo de hechicería, de un montón de barbaridades. Y eso está lleno. En muchos lugares venden toda esta serie de cosas. Después ahí viene que tiene que ver también todo lo que son los amuletos. Cuando uno va a Turquía, va a Medio Oriente, este famoso ojo que lo dan como amuleto, lo venden en todas partes, creyendo que te va a proteger y a liberar a ti, qué sé yo, de qué mal, de qué mala suerte, de qué energía. Como si esas cosas pudieran salvar a uno. Es todo, como les digo, mentira, es todo idolatría. Pero la gente cae en eso. Entonces, el panteísmo es una de las bases de la nueva era. La otra, como les decía, también se la nombré ya, es la nueva conciencia. La era de Acuario predica que nos hemos olvidado de nuestra divinidad innata.
y que debemos rememorar nuestra divinidad, y eso traería la solución de todos los problemas del mundo. ¿Y cómo se hace ese salto cuántico? Pues depende, por ejemplo, por medio de la droga, por medio de la meditación, por una caída, por ponerse en positivo, por seguir a alguno de los maestros. Y luego, cuando se da ese salto cuántico, entonces es creer exactamente en lo que es auténtico para ellos y dejar de vivir de una manera como vivimos actualmente nosotros para que pueda superarse todos los problemas del mundo. También el yoga es una manera de querer tener un salto cuántico, el control mental, viajes astrales, la hipnosis, la adivinación, el espiritismo, por nombrar algunas. El mentalismo, que es un botón de muestra de cómo la nueva era se está extendiendo también por todo el mundo. Es un peligro auténtico porque es una red que se está extendiendo y hay mucha gente que vive para eso. Ya les digo, en las películas, las canciones, el mundo hoy también de todo lo que es la comunicación, ¿verdad? Se basa mucho en esto. La farándula, se cree en todo, en estas cosas. La gente cree que de esta manera va a sentir la paz profunda. Y luego también la reencarnación. ¿Qué sería la reencarnación? Pues no es nada porque no existe. Pero bueno, vamos a dar un concepto de reencarnación. La reencarnación sería la creencia de que nuestra alma, ¿verdad? Reencarna cuando muere el cuerpo en otra persona. O nuestro espíritu reencarna en otra. Hay varias vidas, entonces muere el cuerpo, se reencarna en otra persona, luego en otra, luego en otra, luego en otra, en distintas etapas. En la India, por ejemplo, se cree mucho en la reencarnación, en el budismo, en el hinduismo. Nosotros no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección de los muertos. Se vive una sola vez. E incluso lo dice la palabra en la carta a los Hebreos, el capítulo 9, versículo 27, dice, se vive una sola vez. Además, desde el punto de vista racional, no tiene sentido. Hoy el mundo tiene más o menos 3.700 millones de habitantes. Hubo un tiempo que la humanidad era 1 millón de habitantes. Y hubo un tiempo que la humanidad era 500.000 habitantes. Y hubo un tiempo que era Adán y Eva. Si existiera la reencarnación, siempre debería haber más o menos el mismo número de habitantes, evidentemente. Claro, las corrientes de la reencarnación son distintas. Hay gente que cree, por ejemplo, que si la mujer es una reencarnación inferior al hombre, entonces la que reencarnó en una mujer es que se portó peor que el hombre ya está por encima de la mujer. Por supuesto que es una falsedad. Hay gente que cree que, por ejemplo, en la India creen la divinidad de las vacas. Se mueren ellos de hambre y no tocan las vacas porque creen que puede haber reencarnado su abuelo en una vaca. O pueden creer que se reencarnó uno en una tortuga. Entonces, tienen temor. Dígame si piso esta tortuga o hago esta vaca y está el alma de mi bisabuelo ahí. O sea, es una cosa tan estúpida, ¿no? Y con perdón de los que crean en esto, pero hablo en sí de la reencarnación. Pero hay mucha gente que cree en eso porque leyó una novela, vio una película y porque, qué sé yo, alguien le dijo, y se cree en eso. No existe la reencarnación, somos únicos e irrepetibles. Y si existirá la resurrección de los muertos, ya Jesús resucitó, ya la Virgen está en cuerpo glorioso también en el cielo, si no transformada en abrir y cerrar ojos en una resurrección. Usted y yo vamos a morir una sola vez y luego cuando vuelva Jesucristo resucitaremos con un cuerpo glorioso que se unirá al alma que sí es inmortal y seremos únicos, evidentemente. Pero mire el error tan grande de lo que es creer en la reencarnación. Y luego tiene que ver, como les decía, con el orientalismo. Ya les hablé de lo que es el hinduismo y también el poder de la mente. El ocultismo,
que es como una parte del esoterismo, ¿verdad? Que es el mundo de lo oculto. Les decía que quien reina ahí es el demonio, y ahí entra muchísimo la adivinación, el espiritismo, las cartas del tarot, que es adivinación, los medios o canales videntes, los psíquicos, con finalidad de comunicarse con seres de otra dimensión, llamados espíritus, avatares, maestros, qué sé yo, extraterrestres, ángeles iluminados. Es terrible esto, el ocultismo es satánico. Si leyéramos de Deuteronomio 18, vemos como Dios llama a todo este mundo, lo llama una abominación realmente para Dios. Y es una de las cosas que más daño hacen. O sea, una de las cosas para que entre el demonio en la vida de una persona es este mundo del ocultismo. Ha habido una película ya hace muchos años que se llamó El Exorcista. Yo sé que algunos de ustedes la han visto. El Exorcista comienza con una niña. En la vida real fue un niño porque tiene una base histórica. Luego, claro, lo que es la realización de la película con todas esas exageraciones es otra cosa. Quedó poseído por el demonio, por el juego de la Ouija. La Ouija aparentemente es un juego, pero es un juego satánico, porque hay que evocar espíritus. Y evidentemente, al evocar espíritus, prohibiéndolo Dios de una manera clara, quien va a venir es el demonio. Hoy los adolescentes juegan la llamo Ouija Light, un juego que llaman Charlie Charlie, que simplemente agarran un papel, ponen los 4 puntos cardinales y no. La Ouija tiene las letras del abecedario, tiene los números del 0 al 9, o si queremos del 1 al 10, pero tiene los puntos cardinales, la palabra sí, la palabra no. Se evoca el espíritu, se coloca ahí una monedita, una flechita y se mueve sola bajo la acción de un espíritu que está ahí. Y los muchachos ahora juegan ese Charlie Charlie, colocan una tijera y un lápiz y escriben ahí algo y evocan, qué sé yo, como un juego para ver qué sale en matemática, en el examen. Y están jugando una Ouija light donde evocan espíritus del mal. Lo venden en la librería como un juego. Y yo sé que la gente no cree mucho en esto, pero es terrible. O sea, la mejor manera después de una secta satánica para que realmente el demonio entre en una persona es meterse en el mundo del ocultismo. El espiritismo sería la pretensión de evocar un espíritu, ¿verdad? El alma de alguien que ya murió, repito, lo prohíbe Dios, para conocer algo oculto o para obtener un poder. Como Dios lo prohíbe, pues un alma solo pudiera venir si Dios la envía, y es posible que sea así. Una persona puede tener, como dicen, María Sima tenía un don donde el Señor en un momento dado le permitía que algún alma se apareciera para que orara por ella. No es que ella evocaba el alma. Los que creen en el espiritismo evocan espíritus, ¿verdad? Evidentemente, no viene el alma que evocaron, viene un demonio que se hace pasar por esa persona e imitan, como hay artistas que imitan, y uno dice, no es que la misma voz, es que parecía, no. No se puede evocar muertos. Hay distinto entre evocar e invocar. Por ejemplo, podemos invocar santos para que oren por nosotros. No podemos evocar para que vengan aquí cuando yo quiero. Repito, para conocer algo oculto, para obtener un poder. No. Eso está prohibido realmente por el Señor. Podemos orar por las almas benditas del purgatorio. E incluso pedirle a las almas del purgatorio que oren por nosotros, pero no evocarlas, no llamarlas. Hay algo que es importante decir. El futuro solo Dios lo conoce. Solo Dios. Ni el demonio conoce el futuro. Así que olvídense de andar yendo para que a adivinos. El demonio conoce el pasado nuestro y el futuro y pueden decirle un medio, un adivino, bajo la acción de un demonio, aparte de que hay mucho engaño, evidentemente algo que nos ocurrió, ¿qué tal? Pero el futuro no lo conoce. Si los
Los que adivinan, supieran el futuro serían todos millonarios, porque sabrían todos los números de la lotería. Se los dan a los demás, pero ellos no lo aciertan tampoco. O sea, eso no es así. Claro, el demonio sabe más por viejo que por diablo. Como ha tentado tanta gente, pues él, sabiendo cómo va nuestra vida y cómo va, puede tener algunas conjeturas de algo que puede suceder, pero no tiene certeza. Entonces, esto es importante. Dios puede revelar a algún profeta, pero tiene que ser auténtico, pero no es la persona que quiere por sí misma ponerse en positivo y ahora yo con mi mente que lo puedo todo, yo decreto, yo digo y voy. No. Ese mentalismo es también nueva era. Esto está lleno ahora, lleno. Y tenemos que tener cuidado en lo que nos presenta la gente, desde los predicadores o también los que los traen con la medicina alternativa. Eso sería harina de otro costal ahorita. Si alguien de medicina alternativa está metido en estas creencias, no vayan a eso. Si hay otra medicina donde hay un médico auténtico, pero que no está metido en toda esta serie de cosas, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero respeto al que pueda ir a eso. Pero cuando andan mezclados en todo este mundo, nos hacen un daño terrible, un daño realmente muy grande, muy grande. Vamos a lo que son la magia también, ¿verdad? Toda esta serie de cosas. Vamos a concluir porque ahora el reloj se me ha ido y yo tiene que ir a misa ahorita también. Y no quiero que no pueda ir porque adelantamos esto. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a creer en lo auténtico cristiano y no en lo auténtico de la nueva era. Pero permítame, sí voy a decir una cosita rápida. Mire, la diferencia entre la iglesia, nuestra iglesia católica, ¿no? Y la nueva era. Dios para la iglesia católica es una familia, un ser personal, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Nueva era es una estructura de energía, una pirámide psíquica de conciencia interrelacionada en continua expansión. Jesucristo para nosotros es el Hijo único de Dios, Dios hecho hombre, Dios verdadero, único Salvador y Señor, camino, verdad y vida, primero y último. Jesucristo para la nueva era. La palabra Cristo no significa a una persona, es una manifestación más de la divinidad. Y Cristo es el yo crístico de mí mismo evolucionado. O sea, no es Jesucristo cuando ellos hablan de Cristo, ¿ok? Es otra cosa. Ser humano para la iglesia, fundamentalmente bueno, pero está herido por el pecado, necesita salvación y redención de Jesús. Sin la gracia de Dios no puede hacer nada. El ser humano para la nueva era, todo individuo es bueno, no hay pecado. Imagínense ustedes, se basta a sí mismo, no necesita de Jesús, no necesita de redención. Si en algo falla como imperfección, lo va logrando con la reencarnación. Vida eterna para la iglesia. Existen el cielo, el purgatorio y el infierno como realidades trascendentes. Para la nueva era no existe el cielo, ni el purgatorio, ni el infierno. Esos solo son estados mentales. Para la iglesia el demonio existe como un ser personal. Para ellos el demonio, el ser humano es su propio Satanás, no se diferencia de Dios, como todos igual. Es una cosa de locos. El amor a la cruz para la iglesia gloriosa de Cristo. Para ellos ofrece un mundo aquí donde no hay ningún dolor, ningún sufrimiento y por supuesto nada de cruz. Lo más importante para la iglesia, el amor. Lo más importante para ellos, la modificación de la conciencia. Por eso la nueva era es un riesgo muy grande, porque nos siembra la mentira, nos aparta de Dios y nos lleva a ser nosotros como Adán y Eva, pecadores creyendo ser dioses. No tengo más tiempo, no cometan ese pecado. Le pido al Señor que les ayude con el Espíritu Santo y si han andado metidos en esos, salgan, por favor. Y lo importante es también alertar para que no caiga la gente. Les agradezco su atención. Les doy una bendición en este momento con mucho cariño. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre, por esa enseñanza, por advertirnos sobre la nueva era y todo lo que rodea la nueva era, que al final nos aparta del Señor y no pone acento en el Señor, sino en las cosas del mundo.
había gente que quería formular preguntas y me recordé que en una ocasión hicimos una enseñanza en la que usted, después de recoger preguntas durante unos días, le iba trasladando y, en fin, le propongo buscar y a ver si se da la ocasión algún día para poder dedicar uno de estos programas a que la gente formule sus dudas sobre temas diversos, también estos temas que la gente Sí, le no hay inquieta problema, y cuando quiera. poderle... Así que acabamos de cerrar el día, que lo haremos saber a todo el mundo a través de nuestras redes para que podamos ir recogiendo todas las preguntas que la gente va formulando y Bien, aprovechar para trasladarle todas las dudas si le parece. me parece formidable, es muy práctico y la gente tiene también necesidad de resolver sus dudas y temores. ¿Cómo no? Hagámoslo. Fantástico. Pues entonces buscaremos un día. Así que gracias a todos por conectaros un sábado más y Dios mediante nos vemos el sábado que viene después de esta fiesta grande del día 15. Gracias a todos y un saludo. Gracias.